Aquí Daniela lo saluda. ¿Qué tal, Daniela? Un gusto en estar con ustedes. El gusto es nuestro. A ver, ¿cuál es su primera apreciación? Yo hablaba de un fallo polémico, vergonzoso, indignante, pero ¿cómo calificaría usted? Bueno, es muy difícil ya a esta altura calificar las acciones de un sector del Poder Judicial que se ha apropiado nada más y nada menos que de la jerarquía del Poder Judicial. Los jueces federales penales, camaristas de casación y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto que falló el juez Ramos demuestra que en la Argentina tenemos una justicia a la carta, o sea, al gusto de cada uno. En este caso, esta causa se inició, mire usted qué llamativo, por un abogado Marano, que es el mismo que defiende a la banda de los copitos que participó en el intento de asesinato a Cristina Kirchner. Marano se presenta en tribunales acusándolo a Robles, que es un hombre vinculado al PRO, claramente, la mano derecha de Rosati, que es el que negociaba precisamente con D'Alessandro, el ministro de Larreta, las sentencias o los fallos que la Corte iba a emitir, tanto en el caso de la coparticipación como en el caso del Consejo de la Magistratura. Bueno, Marano, curiosamente, que también había sido asesor de un senador del PRO, claro, se presenta y lo acusa a Robles. Inmediatamente interviene ¿quién? El inefable fiscal Tornelli, que siempre aparece en estas causas. Hay muchos fiscales, pero siempre aparece Tornelli. Y Tornelli inmediatamente dice, sí, tiene razón, la jurisprudencia, esto es una escucha ilegal, por lo tanto no hay delito. Y como un rayo, casi no pasan 24 horas, el juez Ramos, que está subrogando a otro juez, podría haber esperado la llegada del otro juez, dice no hay delito. ¿Por qué? Porque esto es una escucha ilegal. Pero resulta que esto se da de bruces, se da de narices, con lo que fallaron en otras causas. Por eso digo que estamos frente a una justicia a la carta, donde hay dos códigos penales y dos códigos de procedimiento penal diferentes. Sí. Uno, el que le aplican al kirchnerismo, al movimiento popular argentino en su conjunto, y otro el que le aplican al macrismo y a sus cómplices de la mafia judicial. En este caso aplicaron uno, en otros casos aplican otro. Por ejemplo, cuando se trató de la causa del memorándum con Irán, que estaba cerrada la causa, o sea, pasaba ya como cosa juzgada, reabren la causa por una conversación clandestina que obtienen, subrepticia, dice hoy el diario Clarín, sí, que obtienen entre Timerman y el presidente de la AMIA en aquella época. Quien niega haberla entregado. Y Timerman, por supuesto, no lo había hecho. Y es más, niega haberla grabado. Exactamente, niega haber grabado esa conversación. Exactamente. Y por supuesto, Timerman también niega haberla grabado. Quiere decir que la obtuvieron ilegalmente. Sí. ¿Qué pasó con esa conversación? Primero el juez Bonadío, después la Cámara Federal y por último... Ahí se nos congeló. Bueno, Marcos, sí, estaba relatando Moró lo que yo decía al principio, ¿no? También cuántos casos en los que se utilizó esta doble vara. Sí, efectivamente. Y con la particularidad, porque nombrar a Marano, y lo estaba haciendo el diputado por una situación bastante concreta, y es cuando Marano se presentó y lo denunció a Robles, parecía más un juego a favor de Robles que lo contrario. ¿Por qué? Porque se garantizaba en el mismo momento que estaba viendo denuncias de Gerardo Zamora, de Santiago del Estero y de Ricardo Quintela en La Rioja, porque obviamente ellos se consideraban perjudicados por esta connivencia entre Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro, un funcionario del PRO. Sí. En ese mismo momento se presenta este hombre y ¿qué consigue? Consigue que la causa quede en Comodoro Pi, quede ante el fiscal Stornelli. En ese momento el destino estaba medio sellado. Sí. No imaginamos que tan rápido, pero estaba medio sellado, ¿no? Me dicen que lo tenemos, otra vez a Leopoldo Moró en contacto. Bueno, le pido, porque estaba terminando, estaba cerrando la exposición, pero además le agrego qué se puede hacer respecto de esto, qué instancias hay, porque acá parece que no hay demasiado, ¿no? Para Consejo de Magistratura, en qué avanzar para revertir esta situación, Leopoldo. Bueno, nosotros vamos a avanzar. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, sí, perfecto. Nosotros vamos a avanzar con el juicio político.
Eso va por un carril, por otro carril, que no es un juicio penal, por lo tanto no toma en cuenta estas reglas ni estos precedentes. Y por el otro lado, en materia de los juicios propiamente dichos, los que se desenvuelven en el ámbito de la justicia, miren, yo creo que queda un solo camino, y es el camino de acudir a los organismos internacionales y a los tribunales internacionales. La justicia en la Argentina está obturada, clausurada para quienes no piensan como piensan los grupos dominantes, para quienes no piensan ni forman parte de la mafia judicial, y me parece que ha llegado el momento de acudir a los organismos internacionales o a los tribunales internacionales, del mismo modo que lo hizo Lula. Lula, preso, estuvo 530 días preso, desde la cárcel acudió a los organismos internacionales, y un fallo, o una resolución, mejor dicho, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reabrió las causas en Brasil, obligó a que la Corte reviera la chanchada que, del mismo modo que está ocurriendo aquí, había hecho el juez Moro con algunos fiscales, y finalmente se cayera todo ese proceso teledirigido y amañado que lo llevó a Lula no solamente a la cárcel, sino a la proscripción. Creo que en la Argentina no queda otro camino que acudir a estos organismos internacionales. Leopoldo, lo perdemos por momentos. Muchísimas gracias por haber hablado con nosotros en el diario. Muchas gracias.